Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos entre nuevas distracciones, explorando películas, series y todo tipo de nuevas creaciones, recorriendo el mapa en busca de nuevos aliados. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Un saludo, aventureros. Daniel Cordero, Un saludo, aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante nuestras películas favoritas, entraremos en nuestra sala de cine, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie El Rincón del Friki y esta vez toca hablar de finales alternativos de películas, series, videojuegos, libros, lo que tengamos por aquí, ¿vale? Imagina llegar al altar de la historia y justo antes de pronunciar el "y vivieron felices", alguien entra en escena y escribe un final distinto. Algunos finales son puerta, otros trampa. En la ficción y sobre todo en la fantasía y la ciencia ficción, el debate define el sentido de todo lo anterior. Hoy abrimos el baúl de los finales alternativos, los que cambiaron la obra, los que enfadaron a los fans y los que el propio autor o director reescribió con el tiempo. Bienvenidos al rincón de las historias que se rehacen. Vale, ¿y qué entendemos por final alternativo? Pues en principio cualquier final distinto del que vio la luz en la versión más difundida, que puede ser el final descartado por el autor, una versión del director, un final cambiado por estudio o una reinterpretación en otro medio. ¿Por qué importan? A ver, pues cambian del tema, ¿vale? El tono, el mensaje, y revelan decisiones creativas que pueden convertir obras en fenómenos o en polémicas, básicamente. Las damas primero, por favor, Alma, o ustedes palabra. Pero, a ver, el concepto de este capítulo es que tenemos que crear finales alternativos, imaginarlos. No. Era buscar lo que hubiese por ahí de finales alternativos de lo que sea. Pero si tú quieres crearlos, se pueden crear, no pasa nada. Hemos pillado a Alma, pero al alumno esto es increíble. Bueno, primero, punto número 1. Víctor, me ha sorprendido que no hayas dicho la gran noticia, que es que por fin hemos conseguido estar todos juntos. Punto número 1. Punto número 2. Alma, es increíble que por primera vez en mucho tiempo la alumna más aventajada haya sido pillada. Pero además es que infraganti. ¿Qué os parece, chavales? Hasta el más sabio, hasta el alumno más aventajado puede ser descubierto. Con un poco de paciencia. Escucha, que es que no se me está ocurriendo nada. Cedo la No, a palabra. ver. No, a ver, esto de finales alternativas, perdón, finales alternativos, yo también estoy aquí que no paro de dar patinazos, ¿eh? A ver, esto es una historia que sí que es cierto que, como dice Víctor, pues se ha puesto muy de moda con el tema de los videojuegos, sobre todo con el tema de videojuegos. Esto no es una cosa, se empezó también en alguna que otra película, pero ha cogido muchísima fuerza con el tema del videogamer. No obstante, esto viene ya de mucho atrás, ¿eh? O sea, viene desde el siglo XIX y siglo XX. No está muy claro quién fue el precursor o quién fue el quien dio con la tecla o con la pluma en aquel entonces, porque no había mucho teclado por aquella época. Pero yo creo que más bien debemos de achacarlo a diferentes motivos, porque hay muchos artistas, muchos directores de obras teatrales que empezaron a hacerlo, pero por diferentes, como ya he dicho, por diferentes causas. ¿Cuáles eran esas causas? La primera de todas es la censura. Ya sabemos que pues en algunos países pues, se vivían tiempos complicados, no todos permitían la libertad que hoy en día tenemos, eran más severos en lo que se refiere a la libertad de expresión. Y claro, el final, pues llegaba el director, recibía una visita de alguien del gobierno y le decía: "Tss, este final me parece que vas a tener que cambiarlo, porque si no, puede ser que el siguiente entierro sea el tuyo". Entonces, claro, el director, que no quería morir en aquel entonces, tenía que cambiar el final y poner un final pues algo más adecuado a la política
del gobierno del país. Otro, por ejemplo, bueno, a ver, también si me interrumpís si veis que me equivoco, que yo últimamente no paro de equivocarme. Alma no es la única que se equivoca, hasta el maestro se equivoca, todo se ha dicho. No, a ver, y nada, pues el primero era la censura, el segundo también, por ejemplo, pues si recordáis, es también por motivos personales, ¿no? Sí que es cierto que a veces el director, el escritor o también incluso el artista sentía que había algo que no encajaba y creaba su propio final, ¿no? Pero era un final privado para esa persona, para su propia persona, porque por lo que sea, por lo que fuera, pues el final que se había lanzado al público no le convencía y entonces él creaba su propio final, un final que le convenciera. Y pues ha ido evolucionando desde el siglo XIX, luego fue pasando al siglo XX y finalmente hasta nuestros días, ya os digo. Sí que es cierto que luego existe la otra versión, hemos dicho dos, ahora pues existe la contraria, de la misma manera que el escritor genera su final para él mismo, pues a veces el editor estaba contento pues con el final que se había hecho, pero luego le decía al escritor que había que cambiarlo en aras de muchas opiniones que recibían por parte del público, que se les quejaba, que no les convencía, y entonces el editor hablaba con el escritor y decía, creo que sería mejor cambiar el final. Y al final, como todo se traduce en números, este es lo que ha llegado a nuestros días sobre todo. Porque el final comercial, o sea, el tema comercial pesa mucho, todo el tema del money, 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 y al final, pues eso, pues dicen, hablan con los artistas y les dice, en aras de ganar más beneficios, vamos a cambiar el final. Entonces, pues bueno, el pobre artista se ve obligado a cambiar su obra de arte en aras de complacer al resto. ¿Qué les parece a ustedes esto, caballeros y señora, por favor? Al final yo creo que es un poco lo que os estoy diciendo. Ha habido, en el cine muchas veces se han hecho algún final que por lo que sea no ha convencido y se ha modificado y luego más adelante haya salido a la luz ese final alternativo que tenían para la película que habían pensado. En algunas películas ya se han visto, en otras a lo mejor son solo simplemente rumores porque no se ha visto nada. En videojuegos sí que es verdad que es lo que tú dices, es donde quizás más se usa, pero por el hecho de que eso hace que el juego sea más rejugable, es decir, que el jugador tenga más ganas de volver a empezarse una partida nueva para buscar un nuevo destino a esa historia, un nuevo, pues eso, un nuevo final, un cambio, algo distinto en la misma trama que estabas jugando. Entonces sí que es verdad que se vuelve mucho más común por el hecho de que es jugable y eso atrae a muchos jugadores en el tema de videojuegos, que haya muchos finales alternativos. Mm. Sí, sí, sí que es cierto que en el tema del videojuego es otro motivo, ¿no? Lo que has dicho. El hecho de que sea más jugable porque darle esa posibilidad al jugador de desarrollar la historia por dos caminos distintos, sí que es cierto que pues al final pues es algo que es un plus, es algo que hace al juego más atractivo y oye, pues yo creo que a todo jugador como que el hecho de que le des esa elección pues es algo que también le gusta. Pues porque como que él tiene el poder de elegir. A mí en cine he estado pensando todo este rato y se me vienen a la cabeza dos ejemplos. El primero que se me viene es el de, no sé si habéis visto la película de Orgullo y Prejuicio. ¿La habéis Sí, sí, visto? sí. Pues termina con, se encuentra Darcy y Elizabeth Bennet en la campiña y hablan con el padre, termina así, ¿no? Mm, Y no se dan ni un beso porque realmente es una película como de amor muy platónico, como esto son todas las de Jane Austen, por ejemplo. Pero hay rodada, de hecho está rodado y está también doblado, no doblado, sino con los actores y todo, un final alternativo que no salió, pero sí que está colgado en YouTube y yo lo he visto, que es que salen ellos dos en la finca de Darcy, esa a la que va en verano ella y se encuentran ahí con los bustos y tal, pues aparecen ellos dos con toda la finca de fondo, es una imagen súper bonita y no es un final cutre que dices, no, han hecho unas cuantas tomas y la han dejado, no, no, un final completo. Y salen ellos, se dan un beso y se dicen unas cosas y es como mucho más romántico, ¿no? Por así decirlo. Pero ese final que todo el mundo dice, ojalá hubieran puesto esto en la película, no estaba, lo quitaron de la película y está en YouTube y lo puedes encontrar.
Otro ejemplo de final alternativo, el de Soy Leyenda, que Sí, ese sí que lo conocía yo. el final de Soy Leyenda, pues iba a ser otro, al que pusieron, claramente. Y no sé si se puede encontrar por ahí, como el de Orgullo y Prejuicio, pero Sí, sí que claramente. sí. Hmm. Pues ese es el otro ejemplo que se me ocurre en cuanto a cine. En cuanto a videojuegos, sí, porque videojuegos finales alternativos, pues casi todos los que son así de historia y se precian un poco los tienen. Pero eso es porque ya nacen con ese objetivo. Es decir, tú tienes el objetivo de llevar a tu personaje como si fueras tú. Entonces el hecho de poder trazar la historia le da un poco más de juego y más de chicha, ya no solo por la rejugabilidad, sino por el hecho de que tú te metas en el personaje, ¿no? Puedes acabar tomando buenas decisiones o malas decisiones. En el campo de los videojuegos de tipo aventura gráfica, eso ya es máximo, porque básicamente tus decisiones cambian hacia un lugar u otro completamente diferente, es la gracia del juego. Básicamente todo el juego rueda en función de eso. A mí me gusta mucho esa tipología de juegos y precisamente está sustentada en el final alternativo. Y luego, en finales alternativos de cine también y de libros, porque también podemos hablar de libros, hemos hablado solo de audiovisuales, pero en libro ya no es tanto final alternativo, sino una especie de fanfics que llevan al lugar a otro tipo de historias basadas en. Por ejemplo, yo esto me enteré hace muy poco. Hay una serie de libros basados, atención, en coger la historia de Harry Potter, coger el personaje de Hermione y de Draco Malfoy y hacer como una cosa alternativa en la que son pareja, ¿vale? Y por lo menos hay 5 o 6, de verdad. O sea, pero el libro es que además han salido por sí mismos, no sé si les cambian el nombre a los personajes, pero vamos, que son ellos, y les encanta a la gente. O sea, esa sería otra rama, ¿no? Se me ocurre. Mm. Sí, sí, o sea, el tema de los fans, bueno, ahora no me es nada desconocido, es lo que muchos, porque hay gente que se los curra y también empieza a colgar los vídeos en YouTube, y es el famoso Hise, How It Should Have Ended. Y claro, pues se empiezan a montar lo que tú dices, Alma, historias alternativas, ramas diferentes dentro de una trama o subtrama y finales de sagas muy conocidas. Y esta gente, por ejemplo, el Gise, How It Should Have Ended, se centra sobre todo, no sé por qué, en películas y en sagas de superhéroes, tanto por parte de DC Comics como en parte de Marvel. O sea, jugaban sobre todo con estas sagas que a lo mejor probablemente luego lo extendieron a otras películas y otras series, pero ya te digo, muchos fans a veces, pues ya sea porque están descontentos con el final que existe, pues crean su propio final, un final que a ellos les convence más, lo generan y luego lo cuentan al resto del público para en aras de generar debate, como diciendo, ¿qué os parece este nuevo final? ¿O qué os parecería si hubiera acabado la historia de esta otra forma? Y bueno, pues como hoy en día pues hay gente que opina de todo, pues no me sorprende que al final la gente que también maneja herramientas espectaculares, tanto de herramienta de inteligencia artificial o programas de edición, pues genere un final que les guste a ellos, de la misma manera que el escritor genera el propio final que les gusta, pues esta gente pues genera su propio final. Al final, en el tema de fangame, de fans, de clubs y demás, hay mucha gente que cuando se vuelve fan de alguna cosa, ya sea de un videojuego, de una novela, de una película, se dedican a hacer extras que no son canon, por así decirlo, de la historia, que te puedes encontrar algunas cosas que son locura, que dices, pues si es que esta me gusta más de lo que hay en la historia original, ¿sabes? O sea, hay gente que dentro de su fanatismo por una obra, ya sea de literatura, cinematográfico o videojuego, se crean unas comunidades que llegan a hacer cosas muy bárbaras. Ujú, totalmente, o sea, eso es lo más sorprendente, fíjate tú, Dani, o sea, a mí, o sea, a veces se ha dado, muy poca, muy rara vez, pero sí que es cierto que alguna vez me ha pasado que veo una teoría o un final alternativo de gente súper fan. Y es que sorprendentemente, el final que han hecho ellos me gusta más que el final
oficial. Y entonces es que se te explota la cabeza porque dices, ostras, es que es una pena que la historia oficial no tenga este final que han creado estos fans. Y ya vamos a volver un poco al pasado, porque uno de los grandes autores que me parece un genio en esto de finales alternativos, que ha conseguido, ya sea por temas de censura o lo que fuera, pero que ha conseguido crear este, por así decirlo, penalización de final alternativo, pues ya sea porque el gobierno te dice que no puedes crear este final, ha sido Chekhov. En Rusia ya sabemos lo que hay. Todos los países tienen sus más y sus menos. Pero si hay un país donde hay movimientos oscuros y siniestros, el que se lleva la palma es Rusia. Y Chekhov era un escritor ruso que consiguió hacer del final alternativo un recurso literario, porque de alguna manera u otra, no todas, pero muchas historias, de repente crees que está terminando y de pronto aparece el tío como en cámara o en su obra teatral o lo que fuera y te cuenta este otro final, como que rompe lo de romper la cuarta pared y el tío es como diciendo, cuidado, para todos aquellos que no les gusta este final, también les dejo esto. Y te suelta la bomba de la granada, te suelta aquí la bomba y tú te quedas como diciendo, como medio patidifuso y dices, joder, que es que Chekhov me pareció un genio, porque ya os digo, consiguió hacer de una debilidad o un momento difícil de la época en algo que era beneficioso para sus obras. O sea, un auténtico maestro en lo que se refiere a escribir obras literarias. Pero si le escuchaban decir esos finales alternativos no reglados, por así decirlo, también se le podía caer el pelo, ¿eh? Sí, pero es que, joder, por esa razón digo que es un maestro, porque Chekhov era muy astuto, porque iba como siempre bordeando, iba como jugando siempre con fuego, siempre bordeando el límite, de tal manera que era como un paso hacia adelante, pero un paso hacia atrás, era como un quiero, era un quiero, pero no puedo. De tal manera que como era tan inteligente, el tío hacía el final, pero y soltaba el mensaje de manera muy, 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 muy sutil. Y claro, el gobierno no podía pillarle porque además era muy querido por la gente y si le hubieran arrestado, pues habría generado una gran confusión. Porque además ya te digo, uno de los grandes principales motivos por el cual Chekhov no era, pues eso, justiciado y demás, era porque tenía entretenido al pueblo. Y esa era una razón y eso era una cosa que le interesaba al gobierno. Pero como el tío iba siempre bordeando el límite, pues entre una cosa y otra, el tío iba evitando las autoridades. Y entonces eso, pues me parece de un maestro. Yo creo que simplemente decir que pocos, o sea, hay autores que sí que lo han hecho, pero no todos son capaces de alcanzar la genialidad y la maestría de Chekhov. Bueno, yo quería comentar un par de películas y algún videojuego con finales alternativos. No sé si habéis visto la de La tienda de los horrores. Es ya antiguilla esta, ¿eh? ¿Sabéis cuál es? La de la planta carnívora. Este me suena. Sí, pero no la he sí, visto. a mí también. Mm. O sea, sí sé cuál es, sí que he oído de ella, pero no la he visto. Yo la vi de pequeño, la vi bastantes veces, la verdad. Pero sí, sí. Esta es del 86, creo, esta película. Vale, pues esta se ve que el final que tiene, el original es mucho más siniestro, ¿vale? Con la planta carnívora, pues devorando a todo Cristo. Era un final alternativo que tenían para la película. Y pues otra película un poco más divertida, la de, ¿cómo era? Un juego de pelotas. ¿Sabéis cuál es? Sí. No, Este no me suena, ¿no? Este Que no. juegan al juego ese de lanzarse la pelota y que si te tocan te eliminas. No, ahora me has pillado. Es una película de cachondeo. Buscarla, esa también está bastante bien. O sea, en castellano creo que es juego de pelotas y en inglés es dodgeball. Y, y bueno, en esta pues hay también una versión alternativa que considera bueno, que es más extraña y a veces menos satisfactoria con la aparición de un tesoro y una novia extra. O sea que es algo un poquito rarito para esto. Y después he encontrado uno también para Interestelar. para Interestelar. Ostras. Sí. Madre mía. O sea, Ella- increíble, ¿eh?
sea, en lugar del final que hay, que no lo voy a decir, Todo el mundo ha visto pues, las ya. sí. Pues lo que le pasa es que muere antes de conseguir hablar con su hija. Ah, Pero bueno, tampoco es demasiado. Sí, pero ya, es como... yo creo que Sí, queda mejor, final ahí. o sea, queda mejor con el final que le han puesto. Es Sí. más Mm. emotivo y cierra un poco más la trama en sí. Mm. Y pues otra cosa que había encontrado, que esto ya es videojuego, en el Final Fantasy X-2, no sé si lo sabíais que había un final perfecto, que es que si te lo pasas al 100% el juego, en algunas cinemáticas de las que te van saliendo durante el juego, si le das a X, te sale un final diferente, alternativo. Sí, te sale el final de Tidus, ¿no? Eso no lo sé que hay uno, pero no sé cuál es. Te sale El de tema, vuelve. sí, Sí, es este, ¿no? no lo sé, no sé. ¿Dani? Yo es que el X2 me lo pasé una vez, pero es que lo siento, no me enganchó tanto. O sea, el 10 me pareció un juegazo y venía con un hype de obra maestra que el 10-2 me... Es que era otro rollo. Pero sí es Claro, verdad, pero yo venía de ese hype, entonces me desinfló mucho. ya. No, era otro rollo completamente. Es muy divertido, pero no es épico como el primero. Pero sí que es verdad, yo no me lo he pasado porque había que hacer, para hacer eso, sí que existe. Yo he visto el vídeo, porque está en YouTube, y había que hacer la de Dios es Cristo para lograrlo. Pero al final, si te lo pasabas perfecto, volvía Tidus. Entiendo eso, claro, que ella está buscando a Tidus o a lo que cree que es Tidus en las esferas, porque yo sí me lo pasé. O sea, la historia va de eso, que ella ve a Tidus en una esfera y pues eso, pierde la cabeza y empieza a buscarlo por todos lados. Entonces entiendo que si hay un final alternativo perfecto es que realmente lo encuentre. Sí, y sale y se encuentran todos. Es muy bonito, míratelo. Está chulo. A mí me gustó, o sea, me gustó la idea de que lo cierren así, en plan, con un final que puede ser que realmente él vuelva. Claro, pero Aunque, no tiene mucho sentido teniendo en cuenta el 10, ¿no? Es un poco raro. ¿sabes que en la fantasía se puede deformar todo lo que quiera conseguir? Ahora mismo no sé cómo lo harían para justificar que volviera, ¿vale? Porque yo ese final no lo saqué. Pero se puede justificar todo en fantasía. Ya, claro, si no, lo hizo un mago, ya está, no hay más. Bueno, a ver, hasta cierto punto, perdona que meta la zarpa. Se puede justificar siempre y cuando no te cargues las leyes. O sea, no puedes de repente saltarte las leyes que has generado al principio, porque si no, entonces el espectador o el lector o lo que tú quieras va a decir, ¿qué es eso? No me cuadra. Entonces, todo en su justa medida. Justamente eso es lo que pasaría con el 10-2. Entonces, ¿qué se han inventado para hacerlo? Pues espero que sea algo bueno, porque si no, no tiene ningún sentido, porque no tendría sentido que Tidus volviese. Mm, Bueno, el ahí está. tema de este final alternativo es que es tan complicado de hacer que mucha gente de fans de este juego se quejaron porque era, pues eso, dificilísimo conseguir ver el final este. Es que, Bueno, ¿qué ¿sabes? más hay por aquí? Bueno, Mm. yo simplemente quería decir una cosa. Sí que es cierto que a veces el hecho de que en un videojuego tengas que hacer tantas cosas para que te salga determinada cinematográfica, determinado vídeo, o conseguir un extra, o el final que sea, llega un momento que te desesperas, porque si tienes que ir uno por uno y que si hace falta una cosa mínima ya no lo consigues, pues llega un momento que pues hay gente que sí, que es muy pro y lo consigue, pero la mayoría o mucha gente tira la toalla, pero porque dicen, no me compensa, a lo mejor el final está muy guay, pero yo no puedo estar aquí media vida dándole que te pego a ver si sale la cinematográfica o a ver si lo hago bien o lo hago mal. Pues eso, tienes una recompensa al menos, que sabes que lo puedes conseguir. Otra cosa es cuando haces todo eso y más para absolutamente nada, como yo con el Final Fantasy VII original, con todo lo
niveles de resucita a Eris y haces esto y esto y esto y esto. Y me pasé el juego 800.000 veces de todas las maneras, y por atrás y por arriba y de todo, y eso no existía. O sea, ni siquiera tenía una recompensa. Mira, a Claro, es mí que al una vez final también el me la jugaron. problema es que sí que hay juegos que en función de tus decisiones y tus cosas sabes que vas a ir a un final u otro, que ya son tipo de juegos hechos para eso, como los que ha mencionado Almas al principio. Luego hay otros juegos que tienen finales secretos, que no son finales alternativos según tus decisiones, sino que a lo mejor es por haber hecho una cosa en concreto en un punto, que es más difícil de conseguir porque tienes que haber estado pendiente de ese momento en concreto, o luego están los fake, los finales fake de que la comunidad te dice, no, si vas por aquí, coges esta piedra, la mueves 7 kilómetros a mano, los 200 kilos de piedra, tú a pulso la llevas encuentras la panacea, la cura de la humanidad, todo lo que haga falta y más. Y hay algunos finales que dices, esto no puede ser verdad, pero hay otros que te baitean o que te gustaría que lo fuesen. Y lo haces y te comes un ñordo bien gordo. Un torrao. Sí, Ajá. básicamente. De hecho, yo también me considero un pringao absoluto por haberme creído cuando me dijeron que en el juego de las dos torres, el de El Señor de los Anillos, jugando a la PlayStation 2, me dijeron que había una forma de salvar a Boromir. Y claro, me ves a mí poniéndome al máximo, poniendo mi máximo empeño para conseguir no sé cuántos cofres o no sé qué me dijeron que había que hacer. Y nada, pues cuando descubrí que era mentira, que no, que da igual lo muy bien que lo hagas, que Boromir va a morir. O sea, es inevitable. Y bueno, me cogí un cabreo por dos motivos. Primero, porque vi que no podía, que daba igual lo que se hiciera, que Boromir iba a morir sí o sí. Y segundo, porque me la habían jugado. Y claro, al día siguiente los cabrones riéndose de mí y yo pues una cara de decir, sois unos malditos puercos porque me lo he creído. O sea, yo creía que, porque a mí Boromir me gustaba mucho, o sea, era un personaje, es uno de mis personajes favoritos. Y cuando vi que dije, pues mi razonamiento fue el siguiente, si en la película muere, por lo menos que viva en el videojuego. Y nada, pues da igual, no, da igual lo que hagas, pues, muere de todas formas. Hemos sido engañados. Sí, nada, una desilusión. Pero bueno, yo, perdonadme, quiero haceros una pregunta. Aquí ahora que estamos en confianza. Supongamos que de repente estamos con nuestras obras, todo terminadas, y de repente llega el gobierno y os dice, tenéis que cambiar el final. ¿Qué hacéis? Tía, eso sería muy raro, ¿eh? Sí, sería muy raro, pero si te viene el gobierno y te dice tenéis que cambiar el final, ¿Con qué tono lo dice? exacto. Os Es una lo- amenaza de me van a cortar el cuello, porque entonces pues supongo que sí que lo cambiaré. Mi cuello está bien en su sitio, ¿no? Entonces no hay mucho más que decidir. Si es simplemente palabrería y nada más, pues si a mí me gusta mi final, lo dejo. Es que sabes lo que pasa, que es que ahora no se dedican a cortarte el cuello. Ahora lo que te hacen es te destruyen la reputación, que yo no sé si esto es peor. Probablemente sí, porque llega un momento en el que la gente cree que tú se te ha ido la pinza o lo que sea. Entonces, no es que te amenacen de muerte, pero sí que te dicen con ese comentario subliminal de que habrá consecuencias severas. Y ahí está la cuestión. ¿Qué Si van a hacemos dejarme ante de que ese estoy punto? loco, no tienen mucho que hacer. O sea, se ve a leguas que me falta un tornillo, no pasa nada. Pero si eso me Bu- llegara a pasar, Jaime, sería porque he escrito algo de carácter político muy jodido. Porque si no, no se me ocurre otro motivo por el cual el gobierno pudiera decirme algo así. Entonces, si me he metido en ese berenjenal, me lo merezco. No, 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 oye, a ver, Alma, esto es libertad de expresión y libertad de opinión. Obviamente tú no puedes poner barbaridades y utilizar nombres reales para meterte con alguien, pero sí que como Chekhov, Alma, como Chekhov, tú sutilmente tienes que ir creando esos finales o crear una historia que de repente digas, pues estoy criticando la sociedad en la que vivimos o el gobierno que tenemos, pero de una manera que no es tan explícita. Y ahí es donde entra el gobierno, se da cuenta de que estás hablando de ellos
y te dicen que tienes que cambiar el final. Yo a eso me refiero, porque claro, si eres muy explícito, pues sí que es meterse en camisa de 11 varas o meterse en la boca del lobo. Pero si tú juegas bien tus cartas, lo haces al estilo Chekhov, por así decirlo, y pones esa historia de tal manera que te estás metiendo con algo, pero estás bordeando la línea, y de momento te dicen que tienes que cambiar el final, o habrá consecuencias severas, ¿qué hacemos? Es que es muy difícil pensar en eso, Jaime, como tal, porque vivimos en una época en que tú abres internet y la de barbaridades que se llegan a decir por internet de todo el santísimo mundo, muy gorda la tienes que liar, pero muy, muy gorda la tienes que liar para que un final de una novela te venga Sí. el gobierno y te amenace. O sea, y si has llegado a ese punto, es que eres un psicópata, no hay más, no puedes tener otro motivo para haber hecho ese final, para que vengan a decírtelo. Entonces es muy difícil plantearme qué haría, porque si me vienen a mí y yo abro internet y le digo, tú estás viendo internet, ¿no? Lo que dicen de ti, me dices a mí de mi final, no tendría sentido ninguno. Eso es Mm. verdad. Al menos en nuestra sociedad, yo creo que la libertad de expresión está totalmente asegurada. Otra cosa es que luego te caiga hate, pero a muerte. Eso es otra cosa. Pero que tú lo puedas decir sin tener repercusiones legales, casi siempre. Como mucho te saldrá pues un ofendido que te puede presentar una querella por daños morales, algo así. Como si voy yo y digo, mira, tú, Jaime, has escrito un libro sobre, no sé, las chicas de ojos azules que te parecen unas imbéciles y yo me identifico, así que te meto una querella porque has dañado mi moral, ¿vale? Pero eso ya entra dentro del hate, más que otra cosa, ¿sabes? No que venga el gobierno y te diga, no, esto no lo puedes, como pasaba en la dictadura o como pasa en algunos países hoy en día todavía. Aquí yo creo que Esto, afortunadamente estamos blindados un poco de eso. esto solamente le pasaría a Maximilian, ¿no? ¿Verdad, Alma? Maximilian es que se lo busca, entonces le encanta. Maximilian no hacía un final polémico, Maximilian le sacaba una pistola a un niño en un autobús, entonces, a ver, vamos a entendernos. No es un final malo con palabras peligrosas. A Maximilian no le pasa. Maximilian lo crea y se lo come. Exacto. Y además luego dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? Luego, Puede pues ser. nada, viene el Game Master o la Game Master y le salva con tiradas buenas, ya está, es lo único es lo que hay que hacer. Bueno, yo quiero hablaros de otro juego, otro clasicazo. ¿Conocéis el Bubble Bubble? El Sí, Bubble, conozco, creo que, pero ya, Muy o sea, no viejo he también, jugado, ¿eh? pero creo que sé cuál es. Es el de los dragoncitos que era así en 2D, que iban saltando plataformas encima de burbujitas. Sí, creo que lo he visto alguna que otra vez, vale, sí, creo que lo he visto alguna que otra vez. Pues este también tenía múltiples finales, tanto buenos como malos, y dependía pues de cómo jugaras, ¿vale? Entonces ahí hay muchísimos. Después he visto otro que tiene una barbaridad de posibles finales. Eran 186 finales. Este es The Quarry, se llama. Es un juego narrativo de estos. se lo he jugado yo. eh, sí, sí, pues Y 186 finales dice que tiene. es 186. Sí, 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 sí. Pero Supongo que vamos, si tomas la primera decisión en el minuto uno y se estrellan con el coche, por así decirlo, ya es un final, ¿no? claro, claro, sí. Esto, Llegar a un final no quiere decir pasarte el juego hasta el último momento. Puedes quedarte a mitad camino y ya es otro final. Entonces Claro. sí, entonces te lo compro, porque yo estaba pensando en el juego y digo, ¿eso cómo va a tener 186 finales? A ver, el juego está muy bien, ¿eh? Yo lo recomiendo, está muy chuli. Es de terror. ¿Tú lo has jugado también, Dani? No lo tengo, pero sí lo he visto el gameplay, pues, porque no lo tengo, pero me gustó mucho. Está muy guapo. Yo me he jugado todos los del estilo y ese es superior a la media. Y sí, yo sabía que tenía finales, pero, hijo, 186 sola. Es una sí, sí, barbaridad. sí. No, también te digo, 186 finales es para volverse loco. O sea, yo no sé si tendría, no sé si la paciencia o el tiempo. O sea, ahora mismo tiempo ya no, pero incluso aunque lo tuviera,
tener la paciencia para alcanzar los 186 niveles, es que, joder, te puedes volver loco de remate. Porque yo necesitaría, así tal cual te lo digo, necesitaría apuntarlos. Vale, ya vamos por el final 86. Nos faltan todavía unos 100 algo, unos pocos, algo así. Que es de locos, o sea, es para volverse loco. O sea, debe ser. Esto, claro, estos juegos. Hay gente que pues cumplirá con, se lo pasas o unas 5 o 6 veces, pero es que 186 finales, este juego está clarísimamente creado para la gente que es muy buena en los videojuegos y que tiene una pasión desorbitada. Eso y que le sobra tiempo, ¿eh? Porque yo, No, si no, no me lo explico. es un juego de decisiones. Entonces, depende de lo que decidas, te pasa una cosa u otra. Por eso tiene tantas. Y yo es que más que finales los llamaría ramificaciones, ¿no? Hmm. Porque si tomas una. Hay varios personajes, ¿vale? Entonces, si tomas una elección en un momento dado, el personaje va y se te muere. Entonces, ese personaje ya no está. Con lo cual, al final ya no podrá ser el mismo porque ese personaje ya no está, estará sin él. Y así con Mm. todos. Entonces yo creo que son ramificaciones a lo que se refieren con esos finales. Porque si Pues no, yo entiendo final como que acaba el juego ahí, ¿no? Sí, pero el final del juego es, pues, en uno de terror así, de este estilo, sobrevivir, ¿vale? Cuantos más te sobrevivan, mejor. Si hay 7 personajes y te sobreviven 5 es un final. Si hay 7 personajes y te sobreviven 3 será otro. Si no te sobrevive ninguno. Si te sobrevive este y este en concreto, pero al final es el sobrevivir. Simplemente que la cinemática final, en función de quién te haya sobrevivido y quién no, será distinta. sí, que igual es la misma, pero aparece un personaje o no. O sea, porque con 186 yo creo que será algo así, ¿eh? No sé, yo lo he jugado y me lo he pasado. Pero no sé cómo van a hacer tantos finales, la verdad. Tampoco la historia de Bueno, la pasada, ¿vale? Es una historia de un grupo de adolescentes en un bosque atacados por criaturas en plan, pues eso, no voy a spoiler, pero criaturas fantásticas, ¿vale? Y ya está, es de terror, es de eso. No da para más. Está muy chulo porque el juego es divertido, pero Yo quería introducir otro término, que es el de la versión del autor, ¿vale? ¿Vosotros qué preferiríais? En películas o sobre todo es en películas donde más se ve. Eh, la original, la que presentan para el público en el cine o en las plataformas, o la versión del director. Normalmente, ¿cuáles os suelen gustar más? pues es la que que me claro. gusta más al final. Me da igual que lo haya hecho el director o que alguien le haya dicho, oye, mejor haz esto. Si me gusta más, me gusta más. No, pero normalmente las versiones del director tienen más escenas que se han eliminado antes del montaje de la película o finales alternativos o a lo mejor alguna escena concreta que pasaba X cosa y al director le interesa que pase X otra. Lo Pues mira, que cambia la percepción de algún personaje de lo que está pasando en la película en general. yo te voy a responder con Alien 2. ¿Os acordáis de Aliens 2? Sí. Bueno, pues Aliens 2 tiene una versión del director que es bastante más larga. Y la versión del director incluye todo lo que pasa en la colonia antes de que lleguen el equipo de marines, ¿vale? Todo lo que luego que empieza normalmente en la película descubriendo ya la colonia devastada, pues todo lo que pasa antes está en la versión del director. Entonces te amplía toda esa información. Pero yo cuando la vi dije, esto hicieron muy bien en cortarlo porque le quita toda la gracia a luego el momento en el que llegas tú como espectador con los marines y encuentras esa base totalmente desolada, que es cuando entran Hicks y Hudson y todos estos con las cámaras ahí, con los detectores y tal, y le da mucho más terror. Si te han contado antes todo lo que pasa, te quitan toda la gracia. La niña, por ejemplo, que encuentran en los pasadizos, si ves la parte primera, ves todo lo de la niña, los padres, todo lo que ha pasado. Entonces es como que le has quitado todo el misterio. Y a mí me pareció que en ese momento cortar eso había sido una gran decisión.
Que lo veas después porque te apetece verlo, ya conoces la historia, bien. Pero yo creo que para el visionado general hicieron pero que muy bien cortando. Entonces, y esa era la versión del director, con lo cual... Sí. Sí, yo, por ejemplo, en Stargate hay la versión del director también que tiene varias escenas entre medio que no modifica nada, pero sí que te da un poquito más de lore, pero al final no es nada que sea relevante. Si no modifican nada, es mejor que añadan. A mí me gusta más. Por ejemplo, las versiones extendidas del Señor de los Anillos y del Hobbit están mucho mejor en mi opinión. Porque lo que sucede es que para estas películas, como son tan largas, cortaron muchas cosas para sacar algo más aceptable, ¿vale? Para los cines. Pero esas escenas le daban muchísimo contexto. Por ejemplo, en el Hobbit hay algunas, no sé si habéis visto las extendidas del Hobbit, es que algunas escenas sin eso que cortaron no se entienden. O sea, aparecen unos personajes con unas cabras y dices, ¿de dónde han salido esas cabras? Y dices, esto está pegote ahí. Pero si ves la edición extendida, que son esas que cortaron, se entiende de dónde las han sacado, creo que las trae el otro y tal. Entonces, en ese sentido es al revés. O sea, si es simplemente que cortan por espacio y eso, yo prefiero que se alargue. Sí, o sea, tiene eso aquello. Es un poco lo que he dicho un poco al principio, que es la versión privada del escritor solamente que llevado al cine, la versión cinematográfica. ¿Y qué versión cogeríamos? Pues claro, es muy difícil porque quizás la respuesta correcta es la que dice Alba, ¿no? La que más te guste. A veces se hacen cambios, ya sean ya no solamente lo de acortar o añadir, pero a veces se cambia una historia, se cambia el final o lo que sea, y puede mejorar o empeorar. Y ahí pues entra mucho el tema de la versión subjetiva de cada uno de si le ha gustado o no. Entonces, pues bueno, ahí, pues ahí cada cual tendrá que responder según sus gustos y también sus preferencias. Por lo tanto, para responder correctamente a esta pregunta, Víctor, habría que ver tanto la versión oficial, habría que ir uno por uno, lo cual sería un trabajo de chinos, porque habría que ver cada película, cada saga que ha tenido un final alternativo y ver tanto la versión final, perdón, la versión oficial como el final que se ha creado a raíz del punto de vista del director y luego decidir. Pero no hay una respuesta, al menos por mi parte, que diga, que responda, que dé respuesta a todas las películas, sagas, series que he visto. Yo estoy un poco con ellos. Yo decirte cuál prefiero. Por lo general, si es añadir contenido al que ya hay, que no sea modificarlo y que no spoile escenas futuras y nada, siempre cuanto más cantidad yo pienso que está bien. Si es el caso de que, pues eso, te van a spoilear cosas que o te van a quitar tensión de la situación de después o son sin sentido, que son relleno por relleno, es un poco dependiendo de cómo lo hagan y quién lo haga y la película en sí. Muy bien, pues los finales son la última palabra de una narración o el primer texto de la discusión que le sigue. Cambiar el final es reescribir el mapa del sentimiento, la ética y la memoria de una historia. Hoy hemos visto que no hay un único final absoluto. Hay decisiones, arrepentimientos, cortes de estudio y director's cuts. Y sobre todo, lectores y espectadores que jamás dejarán de imaginar otros desenlaces. Seguid con nosotros. La siguiente vez que cerréis un libro o apaguéis la pantalla, pensad qué habría pasado si alguien hubiese escrito una línea más. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos con deliciosa comida y bebida, abandonaremos la sala de cine en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna en nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Podéis uniros al servidor de Discord, Saga Galdin, donde tenéis el link directo en el chat de Twitch. Luego el Instagram de Refugio el Aventurero es eso, precisamente, el nombre todo juntito.
Luego el de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @j_barón_grau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias, una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado en esta historia de finales alternativos y permaneced con nosotros porque en otra realidad, Alma era la alumna y yo era el maestro. Nunca se apaga si la amistad vence el temor.